hemos estado tratando asuntos con relación a las cosas que están en el corazón de nuestro Padre. Y esto tiene que ver con las principales promesas que Elohim le ha dado a el pueblo de Israel. Y como el Eterno nos ha venido mostrando esto claramente, hay algo que debemos todavía trabajar más, eh, ya que la teología del reemplazo ha hecho mucho daño. Como hemos visto, son 2000 años de una actitud hostil, sembrando enemistad y sembrando odio, sembrando rechazo y aún actuando de una manera violenta hacia el pueblo de Israel. Pero hoy el Eterno está haciendo un trabajo, hoy su Ruach está haciendo un trabajo entre nosotros y nosotros debemos ser sensibles a nuestro Padre para poderle obedecer a Él. Y una de las principales cosas que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón es que por encima de todo, primero que todo, ante todo, en nuestra vida debe estar primeramente la palabra de nuestro Padre. Ese es nuestro manual. Es el manual que nos lleva a conocer lo que hay en el corazón de nuestro Padre. Y cada uno de nosotros también tiene que ser sensible. Cada uno de nosotros tenemos que ser sensibles a esto que nuestro Padre está haciendo. Y uno de los asuntos que nuestro Padre quiere trabajar Él mismo en el corazón de cada uno, especialmente los que hemos entrado ya en este camino y ayudar también a otras personas, es restaurar una actitud conforme a la palabra, una actitud correcta hacia Israel y hacia el pueblo judío. Cuando nosotros leemos la palabra, por ejemplo, Isaías capítulo 2, en el verso 3, dice: muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Adonai y a la casa de Adonai, la casa de el Adonai de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai de Jerusalén. Hay muchas promesas y bendiciones, como hemos visto, y estamos hablando de las principales promesas del Elohim de Israel hacia todos aquellos que bendecimos a Israel. Pero también en nosotros debe haber una actitud correcta, en nosotros debe haber como una cultura correcta. Ya esto debe ser parte de nuestra vida. Tener una actitud correcta hacia Israel, una actitud conforme a la palabra, una actitud conforme a la palabra del Eterno. Muchas naciones irán y dirán. Hablando de naciones, lo que el Eterno está haciendo ahora es algo macro, es una obra monumental. Y todo esto llegará el momento en que va a afectar positivamente a las naciones. Las naciones tendrán que darse cuenta que la crisis que están viviendo, que las situaciones que están pasando, es sencillo, es porque se han alejado de el Creador.
pero especialmente se han alejado del Elohim de Israel. Porque llegará el momento, como dice aquí Isaías, muchas naciones. En ese momento son más de 220 naciones en la tierra. Y estas naciones, a la mayoría no les importa el Elohim de Israel. Por eso nosotros necesitamos siempre trabajar para afectar ahora positivamente incluso a las naciones. Y también orar por las naciones, porque el Eterno dice que a lo último esto pasará. Muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Adonai y a la casa del Adonai de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai de Jerusalén. Nuestro Padre, él frecuentemente en la Escritura, frecuentemente cuando leemos la Torá, los profetas, incluso cuando leemos el Brit Hadashah, frecuentemente se refiere a él mismo como el Elohim de Israel. El Elohim de Israel. Él repite que él es el Elohim de Israel. No solo es un título, sino que él tiene pactos con Israel. Por ejemplo, en el libro de Bereshit 33:20, dice, allí eligió un altar, el cual llamó el Elohei Israel, el Elohei Israel, Elohim, el Elohei de Israel. En el Teilín 71:18 leemos, así que ahora que soy viejo, mi cabello es canoso, no me abandones, oh Elohim, hasta que haya proclamado tu fuerza a la próxima generación, tu poder a todas las generaciones venideras. David fue un hombre que pudo proclamar esto. Él pudo experimentar esto de proclamar el Elohim de Israel, de proclamarnos con fuerza hasta nosotros el poder del Elohim de Israel. Fue en el único momento de la historia, en el tiempo del reinado de David, fue el único momento de la historia que conocemos donde Israel fue uno. Y eso que David poco a poco comenzó a agrupar, a trabajar, es casi el mismo trabajo que el Mashiach está haciendo hoy día, de reunir las tribus, de hacer que el pueblo sea uno. Y David comenzó también ese trabajo y a través de muchas guerras a conquistar las mismas tribus de Israel que en el tiempo de Shaul se dividieron, se aislaron. Y David tuvo que entrar al reino y cuando entró al reino no le dieron todas las tribus la bienvenida, sino que fue poco a poco. Y el secreto de David fue este, que él conoció al Elohim de Israel. Él conoció a el Elohei Israel. Él lo conoció. Hoy, mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados también por el Elohei Israel. Cada uno de nosotros trabajamos para Él, trabajamos para sus propósitos. Somos siervos de el Elohei de Israel. Mateo 15:31 dice, de manera que la gente se maravillaba. Ya estamos hablando ahora del ministerio del Mashiach, de Yeshua. De manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los cojos caminar y a los ciegos ver, y bendecían al El de Israel. Bendecían al poderoso de Israel. El pueblo mismo llegó a discernir, el pueblo mismo llegó a entender quién era el Mashiach. El pueblo mismo llegó a entender que él era el Elohim de Israel. El Mashiach, él es el poderoso de Israel.
Cuando veían todas las maravillas, cuando veía la gente, cuando veía el pueblo Yehudí, donde Yeshua estaba haciendo este ministerio, lo mismo que había hecho David, de ir avanzando, conquistando, dándose a conocer en medio de las tribus. La gente se maravillaba al ver todo lo que hacía el Mashiach. Los mudos hablaban, los cojos caminaban, los ciegos veían, pero el pueblo hacía algo maravilloso. El pueblo bendecía a el poderoso de Israel, al Elohim de Israel, al el Elohe Israel. O sea, el pueblo discernía quién era el Mashiach. A un Nagnimon, a un Nicodemo mismo, él llegó el momento, aunque él era un seguidor secreto del Mashiach, él, siendo un líder importante de Israel, seguía al Mashiach de manera oculta, pero un día no aguantó el deseo de ver al Mashiach y fue de noche a pedirle una cita, a hablar con el Mashiach. Y él decía esto, y él le decía a Yeshua, es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Elohim, si el poderoso no está con él. Pero aquí en Mateo 15:31, el pueblo estaba viendo algo más. Es que nadie puede hacer todas estas maravillas. ¿Cómo es que alguien puede hacer que los mudos hablen? ¿Cómo es que alguien puede hacer que los cojos caminen? Un hombre, un maestro tradicional no puede hacer esto. Y por eso el pueblo bendecía al Elohe Israel. El pueblo bendecía al Elohim de Israel. Nosotros necesitamos restaurar una actitud bíblica correcta hacia Israel, porque el creador del universo tiene la mejor actitud hacia Israel. Él tiene la posición más correcta hacia Israel. Y cuando Él vino, Él hizo cosas maravillosas en Israel. Y el pueblo bendecía al poderoso de Israel. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la experiencia de la edificación del templo, cuando el templo fue edificado por primera vez, dice la palabra que el Eterno iba a escoger un lugar. Entre todas las tribus, el Eterno iba a escoger un lugar. No se sabía cuál era ese lugar que le iba a escoger. Y en el libro de Devarim, nosotros vemos algo maravilloso que ocurrió. Que de la tribu o de las 12 tribus de Israel, el Eterno en todas las tribus de Israel, Él escogió un lugar. En el capítulo 12 de Devarim dice, aquí están las leyes y estatutos que ustedes observarán y obedecerán en la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, le ha dado a ustedes, para poseer todo el tiempo que vivan en la tierra. Ustedes destruirán todos sus altares, donde las naciones que ustedes están desposeyendo sirven a sus dioses, ya sea en las montañas altas, en colinas o debajo de algún árbol frondoso. Destruyan sus altares, destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus postes sagrados completamente, corten sus imágenes talladas de sus dioses, examinen el nombre de ellos de ese lugar, exterminen el nombre de ellos. Pero no tratarán a Adonai su Elohim de esta forma. Más bien ustedes vendrán al lugar donde Adonai su Elohim pondrá su nombre. Él lo escogerá de entre todas sus tribus y ustedes buscarán ese lugar que es donde Él habitará e irán allá.
Ustedes llevarán allá sus ofrendas de ascensión, sus sacrificios, sus décimas partes que aparten para Adonai, las ofrendas que dan, las ofrendas de los votos, sus ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus reses. Allí comerán en la presencia de Adonai su Elohim y se regocijarán sobre todo lo que emprendan a hacer ustedes y la casa de ustedes en los cuales Adonai su Elohim los ha bendecido. ¿Cuál fue el lugar? ¿Cuál fue el lugar que el Eterno escogió entre todas las tribus? Las tribus tenían que conquistar toda esta tierra y tenían que limpiar toda esta tierra de toda la presencia de idolatría, hechicería, de todo lo que las naciones paganas celebraban en esta tierra. Pero el Eterno, Él está aquí diciendo que Él iba a escoger un lugar, y ese lugar iba a ser muy importante porque en ese lugar Él iba a poner su nombre. El Elohei de Israel iba a poner su nombre en ese lugar. Y el Eterno escogió Jerusalén. Él escogió a Jerusalén como este centro para que el pueblo sirviera, para que el pueblo le adorara. Y fue el mismo Eterno que escogió a Jerusalén. Y por eso ahí en Jerusalén se edificó un templo, debido a que ahí estaba el nombre del Eterno. Ahí se iba a revelar siempre el nombre del Eterno. Y Shlomo, él conoció esto, David conoció esto, David conquistó esa ciudad, consagró esa ciudad y él no descansó. Él puso en su corazón construirle un gran templo al Elohim de Israel. Cuando el profeta le dijo que él no podía hacerlo porque él había derramado mucha sangre, bueno, David dijo, bueno, no voy a poder edificar el templo, pero voy a alistar todo el material. Prácticamente todo el material del templo lo alistó fue David. Porque David, él trabajaba con esa preocupación, con ese empeño, y él dijo, ustedes recuerdan los salmos donde él decía, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Elohim de Israel, hasta que encuentre un lugar, hasta que pueda hacerle un lugar para el Elohim de Israel, porque no es justo que yo viva en palacios, en casas adornadísimas, decía David, y que el arca del Elohim de Israel no tenga un lugar así, un palacio como tiene el rey. Si él es el rey de Israel, él tiene que tener también un palacio en Israel. Y lo que David tenía en su corazón era eso, hacerle un palacio, un trono al Elohim de Israel. Por eso cuando Shlomo edifica ese templo, llega el momento en que terminan la edificación y él hace una gran oración. Y en la oración, Shlomo, él está orando al Eterno y le está diciendo que cuando el pueblo fuera esparcido y estuviera en cualquier nación de la tierra, desde allá todo exiliado, desde las naciones donde estuvieran, todo exiliado buscaría no la tierra de Israel, porque muchas veces nosotros no entendemos cuando hacemos la oración, vamos a dirigirnos hacia la tierra de Israel. No, es hacia el trono. Es hacia el trono. ¿Qué era lo que había en la tierra de Israel? La tierra de Israel era muy grande, pero el Eterno dijo que Él escogió un lugar ahí en la tierra de Israel. Ese lugar era Jerusalén. Pero ¿es por Jerusalén o es porque el nombre del Elohim de Israel está allí? Es porque el nombre del Elohim de Israel está ahí. Es porque allí el Eterno puso su nombre. Es porque allí el Elohim de Israel se reveló. Cuando Daniel ya fue al exilio y vemos que Daniel oraba 3 veces al día, en los cuartos del palacio donde vivía Daniel, habían unas ventanas que él abría cada día.
Esas ventanas eran las ventanas que daban hacia la tierra de Israel. Eran las ventanas que estaban dirigidas hacia Israel. Y Daniel, como él mantenía esa comunión con el Elohim de Israel, cuando Daniel oraba, dice que él abría las ventanas y él comenzaba a orar al Elohim de Israel, porque él sabía que el nombre del Elohim de Israel estaba allí en Jerusalén. Ese era el centro donde se había puesto el trono del Elohim de Israel. Pero ¿quién es el Elohim de Israel? ¿Quién es el Elohim de Israel? Cuando Yeshua dice que estaba ya en su ministerio en la tierra, la gente se maravillaba. La gente estaba maravillada, mis hermanos, de ver al poderoso de Israel. Ellos bendecían a Yeshua porque él era el poderoso de Israel. Ellos los bendecían al ver cómo el poderoso de Israel hacía hablar a los mudos, hacía caminar a los cojos, hacía ver a los ciegos, sanaba, liberaba. Esto, mis hermanos, era una maravilla. Ellos estaban presenciando ahora al Elohim de Israel. Cuando nosotros decimos vamos, mis hermanos, a orar por Israel, vamos a volvernos a la tierra de Israel, no, vamos a volvernos al Elohim de Israel. Él puso su nombre, mis hermanos, ahí en Jerusalén. Ahí él realizó un ministerio en vivo. Ahí él realizó, mis hermanos, un ministerio tan maravilloso que dice, por ejemplo, Yohanan, que si se escribieran todas las cosas que el Elohim de Israel, el poderoso de Israel hizo, si se escribiera todo lo que Yeshua realizó, no cabrían los libros en el mundo. Es que lo que tenemos nosotros en la Betzorá son solo selecciones que hicieron ellos. Seleccionaron porque ellos nos querían mostrar algo importante en lo que seleccionaron, pero no es que son las únicas obras. Son miles y miles y miles de obras que si se escribiera todo uno por uno, dice que no cabrían los libros en el mundo. Y aquí vemos, mis hermanos, ahora al pueblo bendiciendo al poderoso de Israel. Y Yeshua vino, la venida de Yeshua a la tierra de Israel es la venida de Elohim a Israel. La muerte de Yeshua, cuando nosotros leemos los escritos de Shaul, la muerte de Yeshua es la muerte de Elohei, es la muerte del Elohei de Israel por Israel. Y Yeshua no solamente vino a Israel, no solamente murió ahí, él regresará y él regresará en toda su cabod, en todo su esplendor, en toda su majestad. Él regresará como el rey de Israel. Él regresará de una manera majestuosa. En Mateo capítulo 2, Matetiyahu 2, el verso 2 dice así. Y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido? Rey de los Yehudaítas, ¿dónde está? El recién nacido, ¿dónde está el rey? Y Yeshua vino como rey. Estos sabios que eran sabios, que cuidaban el tesoro de Daniel, que cuidaban los tesoros de Daniel. Daniel, ustedes saben que fue un joven soltero que vivió y sirvió a 4 de los reinados más poderosos de la antigüedad. Él acumuló una infinidad de riquezas, pero esa riqueza, dice la literatura del pueblo, que él la acumuló para el rey Mesías. Él acumuló todo eso para cuando viniera el rey. Y estos hombres que están llegando ahora preguntando, ¿dónde está el recién nacido? ¿Dónde está el rey? Ellos habían sido preparados por Daniel. Y generación por generación, él preparó a estos sabios. Y alistó las riquezas cuando habla de lo que ellos trajeron a ofrecer. No es cualquier cosa. Es que el ministerio de Yeshua fue algo poderosísimo. Y ellos están preguntando aquí dónde está el rey de los Yehuditas.
pues vimos su estrella en oriente y vinimos a adorarle, vinimos a adorarle. Él, mis hermanos, es el rey. Ellos sabían que el rey vendría a Israel, que el rey nacería en Israel. Todas las profecías daban, anunciaban que él vendría a Israel, que Elohim, el rey de Israel, él, Elohei de Israel, él vendría a Israel, que él moriría en Israel y que él regresaría nuevamente a Israel. En el capítulo 27, aquí mismo de Mateo, capítulo 27, en el verso 37 leemos así: por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. Este es Yeshua. Este es Yeshua de Nazaret, el rey de los Yehudim. Esta fue la causa de su muerte. Él muere por el pueblo Yehudí. Este es Yeshua de Nazaret, el rey de los Yehudim. Hanu Yeshua Malka Di Udaye, en arameo. Este es Yeshua de Nazaret, el rey de los Yehudim. Yeshua Han-Nazaret Bemelech HaYehudim. Cuando nosotros vemos esta frase en hebreo, Yeshua, el Nazareno, el rey de los judíos, y la vemos en hebreo y en arameo, la primera letra de esta frase, esto es un acróstico. Y lo que ustedes saben que aparece aquí es el nombre del Eterno, el Yud Hei Vav Hei. Es un acróstico, Yeshua Han-Nazaret Bemelech HaYehudim. Yeshua es la Yud, Yeshua, la Yud. Han-Nazaret es la Hei. Bemelech es la Vav. Y Ha-Yehudim es la Hei. Yud Hei Vav Hei. ¿Quién es Yeshua? Es el Yud Hei Vav Hei. Yeshua es el rey de los Yehudim. Cuando leemos el capítulo 14 de Zacarías, el profeta Seharía, en el capítulo 14, él nos describe la venida de el precioso Elohim de Israel. Y dice el profeta: contempla, los días de Adonai vienen, y tu botín Jerusalén será dividido en tres, porque yo reuniré a todos los goín para la guerra contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Adonai saldrá y peleará contra aquellos goín, peleando como en el día de la batalla. En aquel día sus pies, los pies de Adonai, los pies de Elohim, en aquel día sus pies, los pies de Elohim, se pararán en el monte de los olivos, que está al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en medio, la mitad hacia el este y la otra mitad hacia el oeste, una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí el profeta Zacarías nos está mostrando quién es el que regresa. La gente dice, bueno, regresa el Mashiach. Sí, regresa Adonai, porque es que Yeshua, él es Adonai, él es el Yud Hei Vav Hei. Él es el que está diciendo aquí el pueblo que se maravillaba y bendecían al poderoso de Israel. En el libro de Hechos, Mashiach Shalihin, veamos ahí en 1:6 de Hechos, dice lo siguiente: cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el reino a Israel? Y Yeshua, mis hermanos, él vino. Y cuando él vino como el rey de los Yehudim.
Por eso aquí están preguntando estos sabios, ¿dónde está el recién nacido? Él desde que nació, él era un rey, él era el Ben David, él era el hijo de David. Él era y él es y él será el descendiente de David. David es un rey, él es el rey real del reino. Y se había prometido que uno de su cera, uno de la cera real de David, vendría para tomar el reino. Y por eso estos magos sabían que ya había venido, que este rey ya estaba en la tierra. Y cuando van a preguntar, preguntan, ¿dónde es que ha nacido este rey? Este que es el rey de los Yehudim, de los Yehuditas. Pero cuando él muere y cuando él es puesto en el madero, también había un letrero ahí que corroboraba que él es el rey. Y se puso este letrero encima de su cabeza, Yeshua Han-Nazaret ben Melech HaYehudim. Un testimonio de que él era el Yud Hei Bab Hei. Ahora, en su regreso, que él regresará en toda su cabod, en toda su esplendor. Él regresará, como dice el profeta, él regresará como el rey. Él es el rey Adonai. Él es el rey de Israel. Él es el Elohei Israel. Nuestro Padre, él como el Elohei de Israel, él, mis hermanos, nos está recordando repetidamente su amor eterno por Israel. Y Él ha sellado ese compromiso, Él ha sellado ese amor al Él llamarse de esa manera. Él, Elohei de Israel. Eso muestra su eterna elección. Él no ha dejado de llamarse el Elohei Israel. Nuestro Padre ha renunciado a varios títulos, ustedes saben. Uno de los títulos el Eterno tiene muchos títulos en su nombre y las hermanas que hacen la minjá, las bendiciones de la tarde, cada día están proclamando estos maravillosos títulos del Eterno. Pero habían más, en esa lista habían más. En esa lista estaba, por ejemplo, Baal. Baal era uno de los títulos de nuestro Padre. Pero como Israel hizo un ídolo y le puso justamente ese nombre, le puso Baal, entonces el Eterno renunció a ese título y él dijo, no me llamen más Baal. Cuando vemos en el libro de Oseas, él dice la manera correcta, porque él vive enamorado de Israel. Y alguien que es de Israel, una persona que es de Israel, nunca lo va a llamar Baal. Un israelita nunca debe llamarlo a él Baal. Nunca más me llamarás Baalí. O sea, nunca más me llamará Señor ni mi Señor. Ese es un título que él aborrece. Él no quiere oír ese título porque es un título que han profanado en las naciones. Es de los títulos profanados en las naciones. Porque en las naciones a todos le dicen Señor. Ah, el Señor de la tienda, el Señor de la calle, el Señor de adentro, el de afuera, el de arriba, el de abajo. A todo es Señor. Entonces, en Oseas él dice, nunca más me llamarás Baalí. Nunca más me llamarás Baal, nunca más me llamarás Baalí. Nunca quiero oír eso, porque él tiene sus títulos, él tiene títulos Kadosh. Y una de las cosas que él está diciendo es esto, lo que le preguntan los emisarios al Mashiach, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo restaurarás otra vez todo para Israel? Bueno, estamos en ese tiempo y nosotros tenemos que siempre seguir al Ruach del Eterno. Él dice, me llamarás Ishi, llámeme mi esposo, llámeme mi novio, llámeme mi amado, porque es que Él ama eternamente a Israel. Él ama, Él nos ama, Él ama a Israel. Israel es su esposa, Israel es su amada, Israel es su novia. Y Él dice, yo quiero que vean eso. Ustedes son mis amados. Él recuerda repetidamente su amor eterno por Israel, por su amada. Él ha hecho una eterna elección por Israel. Y él no quiere oír los títulos con los cuales lo llaman en el mundo. No, nosotros somos Israel. Y nuestro hablar nos delata. Nuestro hablar demuestra quiénes somos nosotros.
Todo eso se usaba en el cristianismo, se usa y se sigue usando porque la gente no tiene una visión de quién es nuestro Elohim, pero Él es el Elohim de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 54, desde el verso 1 dice justamente ese amor eterno de Adonai hacia Israel. Y él dice: canta, mujer estéril, tú que nunca has tenido un hijo. Prorrumpe en una canción y gritos de júbilo, tú que nunca has estado de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que está viviendo con su esposo. Aquí está hablando de las 10 tribus y de Yehudá, hablando de las 2 tribus. ¿Quién va a tener más hijos? La mujer abandonada. Los que fuimos a las naciones. Agranda el espacio de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza las estacas de tu tienda, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. Tu cera poseerá los goín y habitarán las ciudades desoladas. No temas, porque no estarás avergonzada. No te desanimes, porque no serás deshonrada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. No volverás a acordarte de la deshonra por ser viuda. Tu esposo es tu creador. Elohim Sebaot es su nombre. Y él, Akadosh de Israel. Él es tu redentor. Él será llamado el Adonai de toda la tierra. Porque Adonai te ha llamado de regreso como una esposa abandonada y golpeada con dolor. Una esposa casada en su juventud no puede ser repudiada, dice Adonai tu Elohim. Por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia tendré compasión de ti. En un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Adonai tu Redentor. Para mí esto es como la inundación de Noah. Así como juré que una inundación como la de Noah nunca más cubrirá la tierra, así ahora yo juro, dice el Eterno, que nunca más estaré enojado contigo, nunca más te reprenderé. Porque los montes se pueden apartar y las colinas ser removidas, pero mi misericordia nunca te dejará y mi pacto de Shalom no será removido, dice Adonai. Él es compasivo contigo. Por eso Él dice que Él no quiere que le llamemos como lo llaman en las naciones. Si Él está enamorado de Israel, Él está enamorado de usted, de mí, Él está enamorado de nosotros, Él es nuestro esposo. No lo tratemos de cualquier manera, tratémoslo de manera delicada. Tu esposo es tu creador. Elohim Sebaot es su nombre y Él es el Hakadosh de Israel. Es tu redentor. Él será llamado el Adonai de toda la tierra, el Elohim de toda la tierra. Por eso él en Oseas dice: no me llames Balí, no me llames Baal, no me llames Señor, no me llames mi Señor, no, llámeme mi esposo, mi novio, mi amado, llámeme de esa manera. Y alguien que es de Israel, alguien que pertenece a esta esposa maravillosa, alguien que pertenece a esta novia, alguien que tiene como novio al Elohim de Israel, alguien que tiene como esposo al Creador, a Adonai Elohim Sebaot, al Hakadosh de Israel, entonces no lo llamará más de cualquier manera. Lo llamaremos como él dice: llámenme Ishe, llámenme mi esposo, mi amado, mi novio. Como dicen mis hermanas matriarcas de Ecuador, las ancianitas que me encanta visitarlas, ellas saben cómo le dicen a Yeshua, le dicen el bonito, 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 mi bonito, le dicen ella. Así lo tratan ellas. Y Él quiere que lo tratemos así, enamorémonos de Él. Somos muy fríos con Él. Él, mis hermanos, quiere oír palabras de amor que salgan de nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 31,
Él aquí nos habla de un nuevo pacto. Aquí están los días, vienen, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos. El Eterno está hablando que este pacto que tenemos con Él es un pacto de amor, es un pacto de enamorados. Mis hermanos, hemos sido llamados a una boda con nuestro Elohim. Hay veces nos olvidamos de este pacto, que este pacto es una boda. Y Yeshua cuando vino, Él se reveló como el novio. Cuando regrese por segunda vez, Él otra vez se va a manifestar como el novio. Estamos llamados a participar de una boda, de las bodas con el Cordero, con el Elohei Israel. Él es nuestro esposo, Él es nuestro amado, Él mismo. No estamos llamados a presenciar una boda. Estamos llamados, nosotros somos la novia. Estamos llamados para casarnos con Él. Pero ¿cómo es que Él se va a casar con una novia fría, que nunca le dice un te amo, que se le olvida que Él es el novio, que Él es el amado, el más precioso? Él está recordando continuamente su amor eterno por su novia. Continuamente le recuerda a Israel: Israel, te amo, yo te amo con amor eterno. Cada que usted hable la palabra, ve un Elohim enamorado de Israel. Estamos nosotros viviendo una sociedad que es así, fría. No se manifiesta ese amor. En las parejas hay esa frialdad. Las esposas son así frías. Nunca tratan al esposo con ese amor que el esposo necesita, requiere. Es que aquí el Eterno está reclamando que la esposa tiene que ser así. La esposa tiene que ser una esposa que lo ama. Él está reclamando eso. Por parte de él no hay este problema, pero la esposa es muy fría. En el libro de Gilel, libro de Lucas, vemos en el capítulo 1, en el verso 68, aquí Sejaría, él está hablando de una profecía. Su padre Sejaría fue lleno del Ruach HaKodesh y él profetizó diciendo, aquí miren esta profecía: bendito sea Adonai, el Elohim de Israel. Bendito sea Adonai, el Elohim de Israel. Estamos hablando en el nuevo pacto. Bendito sea Adonai, el Elohim de Israel, porque ha visitado y dado rescate para liberar a su pueblo. ¿Quién era el Mashiach? ¿Qué es lo que está diciendo Zacarías aquí? Zacarías está lleno del Ruach y él está profetizando y él está viendo al Mashiach. Y él está proclamando estas palabras: bendito sea Adonai, el Elohim de Israel, porque ha visitado y dado rescate para liberar a su pueblo. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su siervo. Es como él lo había dicho por boca de los profetas desde el mismo principio, que seríamos libertados de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. Esto ha sucedido para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres, que Él recordaría su pacto Kadosh, el juramento que hizo delante de Abraham Avinu, para concedernos que, liberados de nuestros enemigos, nosotros les sirviéramos con temor, siendo Kadosh y justos delante de Él todos nuestros días. Él, mis hermanos,
se alegra cuando nosotros le decimos que Él es el Elohei Israel, que Él es el poderoso de Israel, que Él es el amor de Israel, Él es el amado de Israel. Él dice que nos trata como una esposa, pero nosotros lo tratamos como un extraño. En el libro de Mateo, capítulo 15, en el verso 24, leemos, Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque es que Israel es su esposa, es que Israel es su amada. Él está buscando esa a su esposa. Él está buscando a su amada. Mire todo lo que el Eterno nos ha hablado en Romanos 9, 10 y 11. Prácticamente todo lo que hemos hablado estos 2 meses lo hemos centrado en Romanos 9, 10 y 11, que es prácticamente un resumen de todas las promesas que el Eterno le hizo a Israel a través de toda la Torá. Shaul nos la resume en estos 3 capítulos. Cuando nosotros vemos al rey David, que él es un rey judío, mesiánico, puro, no solamente él es un rey judío, él es un rey mesiánico, porque de él era que iba a venir el Mashiach. Cuando leemos nosotros el Teilín número 2, este Teilín dice que en primer lugar el Mesías, el ungido, el Mashiach, el Mesías es el ungido rey sobre Sión. Eso es lo que nos revela el Teilín número 2, que el Mesías, el ungido, Yeshua, él es el ungido rey sobre Sión. Y por esto todos los pueblos le fueron dados por posesión. Y Yeshua no solamente va a ser el rey sobre Sión, él va a regresar, como dice Zacarías 14, él pondrá los pies sobre el monte de los olivos. Aunque Zacarías dice que es Adonai, Elohim, el que viene y pondrá sus pies en el monte de los olivos, pero en el Brit Hadashah dice que es Yeshua el que viene, porque eso muestra que Yeshua es el mismo Elohim, él es el novio, él es el amado. Pero no solamente él será el rey sobre Sión, ahí establecerá su trono, pero todos los pueblos le han sido dados por posesión. Por eso nuestro trabajo debe ser en todas las naciones, debido a que todas las naciones le pertenecen es a este rey ungido. Todas las naciones le pertenecen al Mashiach, a Yeshua, el rey ungido que establecerá su trono desde Sión. Todos los representantes de las naciones, todos los representantes, todos los líderes, todos los presidentes de las naciones que niegan, ojo a esto es lo que dice el Salmo 2, todos los representantes de las naciones, todos los presidentes, todos los líderes que niegan a este ungido Yeshua, todos los que niegan el mesianismo de Yeshua, todos en el mundo que nieguen que Yeshua es el Mashiach. ¿Por qué es tan grave negar el mesianismo de Yeshua? Hemos hablado que decir que Yeshua es el Mashiach es decir que Yeshua es Adonai. Es lo mismo para el pensamiento restaurado, renovado, para un pensamiento judío, un pensamiento judío conforme a las Escrituras, un pensamiento que de verdad tiene una mente judía. Decir que Yeshua es el Mesías. Primero, muchos dicen que Yeshua es solo un hombre. Hoy, ¿en dónde está la pelea? Que muchos no reconocen que Él es el Mesías prometido. Otros han avanzado un poco y dicen, bueno, yo reconozco que Yeshua es el Mesías, pero que Él no es Adonai. Entonces comienzan a luchar entre estos dos pensamientos.
Pero si de verdad entran en una búsqueda profunda de Yeshua, diciéndole, Yeshua, yo creo que tú eres hombre. No sé, no entiendo cómo es esto que dicen algunos que tú eres el mismo eterno. Él comienza en esa lucha y llegará el momento en que descubre que Yeshua no solamente es un hombre, sino que él va a descubrir que Yeshua es el mismo eterno. ¿Por qué? Porque el que no reconoce esto, el que no reconoce que Yeshua es el Mashiach, él no va a reconocer que Yeshua es el eterno. Esto es un proceso en la revelación. No todos llegan a entenderlo de una vez. Esto es un proceso, porque es una lucha que la vemos planteada también ahí en el Teilín número 2, donde no quieren, ¿qué es lo que no quieren reconocer las naciones? Que hay un rey en Sión que es el Mesías, que hay un rey de Sión que es el ungido. Eso es lo que no quieren reconocer. Pero el día en que reconocemos que sí, Yeshua, definitivamente Él es el Mesías. Yeshua, Él es el ungido. Yeshua, Él es el rey. Yeshua es el rey. Él vino como rey, Él nació como un rey, Él murió como un rey, regresará como un rey. Cuando las personas no reconocen esto, ¿qué dice el Teilín número 2? Que las naciones serán castigadas. Las naciones y las personas que no reconozcan el mesianismo de Yeshua, o sea, que no reconozcan que Yeshua es el mismo eterno, que no reconozcan la divinidad del Mashiach, serán castigados. Pero por otro lado, aquellos que reconocemos esto, aquellos que reconocemos que Yeshua es el Mashiach, que como Él es el ungido de Adonai, Él es el portador de Adonai, Él es el contenedor de Adonai, Él es el mismo Adonai. Shaul decía eso, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el texto arameo dice que a Elohim le plació habitar en toda su plenitud en el Mashiach. Entonces el Mashiach, Él es el Mashiach, Él es el ungido de Adonai. Él es el ungido de la presencia de Adonai. Usted, digamos, tiene una mesa ahí en su casa. Voy a decirles así un ejemplo para entender por qué nos cuesta tanto entender esto. Digamos que usted tiene una mesa de madera ahí en su casa. Una mesa de madera, una mesa de madera, un comedor de madera con sillas de madera. Al usted decir y ponga ahí las manos sobre esa mesa y usted diga, esta es una mesa de madera, esta es una mesa de madera, estas sillas son sillas de madera. Pero al usted decir eso, usted no está diciendo que eso le pertenece a la madera, sino que la esencia de eso es madera. Es lo mismo con Yeshua. Al decir que Yeshua es el ungido de Adonai, no está diciendo que Adonai, que está por allá lejos, vino y lo tocó y lo ungió y luego se separó. No, Yeshua es el ungido de Adonai. La esencia de Yeshua es Adonai. El contenido de él es Adonai. Lo que hay dentro de él es Adonai. Así como usted dice, esta madera, esta mesa es de madera. Digamos, esta mesa es una mesa que ha sido ungida por la madera. Esta mesa es de madera. Entonces, si esa mesa es de madera, por fuera es de madera. Cada pedacito es de madera. Por dentro es de madera. Por arriba, por abajo es de madera. Esta mesa es de madera. Y Yeshua es el ungido de Adonai. No quiere decir que vino Adonai y lo ungió. No, él es el ungido de Adonai. Y Yeshua es el mismo Adonai, porque Él es el ungido de Adonai. Él ha sido llenado por Adonai, saturado por Adonai, impregnado por Adonai. La esencia misma de Yeshua es Adonai. Es por eso que Él es el ungido de Adonai. Entonces, cuando reconocemos que Yeshua es el ungido, que Yeshua es el Mashiach, listo. Y Yeshua es el ungido, ya. Entonces reconozco que Él es el ungido. ¿El ungido de qué? Él es el ungido de Adonai. Ahora entiendo. Es que Yeshua es el ungido de Adonai. Yeshua está lleno de Adonai. La esencia de él es la esencia de Adonai. La vida de Yeshua es la vida de Adonai. La presencia en él es la presencia de Adonai. Y esto es lo que nos está diciendo el Teilín número 2.
Y aquellos que reconocemos eso, esto es lo que predican todas las escrituras. Todos los que niegan que Él es el Rey ungido, como dice el Teilín número 2, todos los que niegan que Yeshua, que el Mashiach es el Rey ungido de Israel, Yeshua es el Rey ungido de Adonai para Israel, y Él es el Rey para siempre. Esto es lo que nos lleva a ver el Teilín número 2. Yeshua, Él es el Rey ungido de Adonai para Israel para siempre. Y por eso nosotros necesitamos tener una actitud correcta hacia Israel. Tenemos que tener una actitud correcta hacia el Elohim de Israel. Tenemos que tener una actitud correcta hacia Yeshua el Mashiach, el ungido de Adonai, que Él es el Rey de Israel. Padre, en esta mañana trae, Padre, una nueva visión. Padre, refresca nuestra mente, nuestros pensamientos. Renueva, Padre, nuestro hablar. Renueva nuestras palabras. Padre, quita de nuestras bocas los nombres de los Baales. Como tú dijiste, yo quitaré de sus bocas los nombres de los Baales. Padre, quita de nuestras bocas todo aquello, Padre, que no te agrada. Quita, Padre, de nosotros todas las palabras, Padre, que no te honran, que no te bendicen. Padre, las palabras que tú no apruebas. Tú eres el Elohei Israel. Tú eres el novio de Israel. Tú eres el esposo de Israel. Padre, nosotros como Israel somos tu esposa, somos tu novia, somos tu amada. Renueva, Padre, esta visión. Estamos siendo preparados para una boda, como tú dices, que se están preparando estas bodas. Nosotros somos, Padre, esa novia. Enamóranos, Padre. Enamóranos de ti. Enamóranos como una esposa enamorada de su esposo. Enamóranos, Padre, como un par de novios enamorados, Padre, de su novio. Enamora, Padre, nuestro corazón. Vuélvenos a este mejor amor, a este primer amor. Yeshua, revélate a nosotros. Revélate. Yeshua, que tú eres el Rey, que tú eres el novio, que tú eres el amado. Revela que tú eres, Padre, este Rey y novio que vino, que murió, que regresará en esta gloria poderosa, Padre, para Israel. Padre, danos esta revelación que tú eres el ungido, que tú eres el Mashiach, que tú eres el Mashiach de Adonai, el ungido de Adonai, que tú eres este mismo Rey, que tú eres el mismo Adonai encarnado, que Adonai se ha encarnado en tu persona. Te bendecimos, Yeshua. Ayúdanos, Padre, a tener una actitud correcta, Padre, como tu novia, para con el Elohei Israel. Bendito eres tú, nuestro Adonai. Amén. Aleluya. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים. הוא מגן עלינו מכולם.